Evangelio según San Juan, capítulo 17, puestos en pie, hermanos, para la lectura de las Santas Escrituras. San Juan, capítulo 17, versículo 17 al versículo 19. Así dice la palabra inspirada de nuestro Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Esta es la palabra de Dios. Podemos sentarnos. Este es nuestro tercer domingo en estos 3 versículos. Probablemente nos falta uno más y podremos pasar al versículo 20. En estos 3 versículos nos hemos dado cuenta que nuestro Señor hizo un cambio en su petición. Anteriormente nuestro Señor estaba orando al Padre para que los discípulos fueran guardados. Esto es, para que los discípulos fueran protegidos, para que no se apartaran de la fe, para que su corazón no los desviara, para que en medio de las tribulaciones no se desanimaran. Nuestro Señor oró y dijo: Padre, guárdalos del mal. No los quites del mundo, pero guárdalos del mal. Ese es nuestro intercesor. Amigo, escucha esto. Nuestra religión no es una religión en donde basamos nuestra aceptación con Dios por nuestras obras. En lo absoluto. Ninguna religión que hace eso es de Dios. Ninguna religión verdadera predica eso. La única religión verdadera predica que la única razón de nuestra aceptación, de nuestra salvación, de nuestra perseverancia, de nuestras buenas obras, la única razón de eso es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote. De eso trata esta oración, en la cual hemos pasado quizá, 15 sermones ya o un poquito más. Hemos pasado tanto tiempo en Juan 17 porque Juan 17 nos revela a nuestro sumo sacerdote, y en Él queremos crecer, y en Él queremos confiar, y en Él nos queremos gozar, porque Él es la base, la fuente de nuestra salvación. Él intercede ante el Padre por nosotros, y por esa intercesión nosotros somos aceptados delante de Él. Y ya pidió por nosotros diciendo: guárdalos. Pero en segundo lugar pide: santifícalos. Él ruega a Dios Padre para que nosotros seamos santificados. Y vimos hace 2 semanas que nuestra santificación fue lograda por Cristo. ¿Recuerdan lo que dice el versículo 19? Padre, yo me santifico por ellos para que ellos también sean santificados. Después nos dedicamos un sermón a meditar sobre la primera palabra del versículo 17. Santifícalos. Y vimos ahí que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y enfatizamos que ser santos es más que no hago esto y no hago esto. Es conformar nuestro carácter a la imagen de Cristo. Es conformar nuestro ser a la imagen de Dios. Es avanzar y crecer en las gracias del gozo, de la paz, de la paciencia. Es tener una mente saturada con las cosas celestiales. Es vivir para hacer buenas obras, para glorificar a Dios. Es ser piadoso en el hogar, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios con mi esposa, con mis hijos. Meditar en las Escrituras, predicar el Evangelio. Somos llamados a ser santos. Hermanos, somos llamados a ser la sal y la luz de la tierra. Pero si no somos santos, ¿con qué será salada esta tierra putrefacta?
Esta tierra se está yendo, hermanos, al hoyo. Vamos al precipicio, moralmente hablando, en nuestra sociedad. Perversidad tras perversidad. No solo problemas de delincuencia y gran perversidad en la forma en la que se asesina en nuestro país. Cuestiones de la sexualidad yendo pero para abajo, hermanos. Somos llamados a ser santos para salar esta tierra putrefacta. Ese fue el llamado del sermón anterior. Y tuvimos consolación. Porque repito, la religión cristiana es difícil, pero no debe ser pesada, hermanos. Porque Cristo dijo que ligero es su yugo, ligera es la carga. ¿Y de dónde vino nuestra consolación si el llamado es tan alto? Si somos llamados a ser santos en esa forma tan profunda, ¿en dónde radica nuestra consolación? Bueno, en que Cristo está orando al Padre para que lo haga en nosotros. ¿No es eso consolación, hermanos? La santificación es algo que Cristo ya logró y ya nos da por obra del Padre. Ahora, iglesia del Señor, cristiano, yo espero que estés siendo convencido por la palabra de Dios, no por mí, porque yo no te puedo convencer, hermano, pero que estés siendo convencido en que tienes que ser santo, hermano. Empezamos esto desde el versículo 16 cuando hicimos un llamado a no ser mundanos, ¿recuerdan? No ser mundanos, pero después avanzamos y dijimos, ok, no solo no hay que ser mundanos, hay que ser santos. Hermano, espero que Dios te esté convenciendo de esto, que esté poniéndose en tu mente y en tu corazón esta presión de decir, Señor, ayúdame a crecer, ayúdame a no quedarme como un niño en la fe, ayúdame a madurar, pues si ya debiendo ser maestro, todavía soy niño en estas cosas, todavía soy niño en la forma de pensar en la fe, no he podido vencer esto, no he podido avanzar en esto, sigo atado a estas mismas cosas. Señor, ayúdame a ser santo, todavía soy tan mundano, mi corazón está tan atrapado de las cosas de este mundo. Hermano, espero que esté poniéndose una presión en tu corazón de decir, soy llamado a ser santo. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor en Primera de Pedro. Sed santos. Si esa carga está en tu corazón y deseas dejar de ser mundano, porque todos en una u otra manera somos mundanos, y deseas además crecer en la imagen de Cristo y reflejar el carácter de Cristo y ser esa mujer paciente en el hogar que refleja el carácter de Cristo, esa mujer sumisa en el hogar que refleja el carácter de Cristo, ese esposo en el hogar, amante, tierno, paciente, cuidadoso con su casa, espiritual, que puede amonestar con la palabra, que puede consolar con la palabra, ese trabajador que predica el evangelio, que es buen testimonio, que es un hombre responsable. Hermanos, si deseamos ser esos hombres santos, espero que esté esta carga en tu corazón. La pregunta que debes estar haciendo es, ¿y cómo? Ok, ya nos dijiste que Cristo consiguió nuestra santificación, que Él la logró, que Él ya la tiene. Además nos dijiste que el Padre hace la obra, porque el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero, ¿cómo? Bueno, hoy llegamos a esa respuesta en el versículo 17. Lean conmigo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios usa medios para santificarnos. Dios usa instrumentos para santificarnos. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La frase en tu verdad, estas tres palabras, en tu verdad, podrían ser traducidas de otras tres diferentes maneras. Y todas transmiten la misma idea. Por ejemplo, santifícalos
por tu verdad, santifícalos a través de tu verdad o santifícalos con tu verdad. Bueno, en el griego, esta frase en tu verdad es lo que se llama un dativo de instrumentalidad. No se preocupen, olviden esa palabra después de hoy, pero lo que nos interesa es esto, instrumentalidad. Se llama dativo de instrumentalidad. Lo que quiere decir es que esta construcción griega está diciéndonos que la verdad es un instrumento para un fin. Dice, santifícalos por medio de, a través de, por medio de este instrumento. ¿Cuál? Tu verdad. Dios, según este texto, Dios usa medios. Dios usa instrumentos para santificarnos. Hermano, Dios usa instrumentos para quitar el mundo en tu pecado, en tu corazón. Dios usa instrumentos para limpiar el pecado de tu corazón. Dios usa instrumentos y medios para poner una mente más celestial, para hacerte desear más la obra de Cristo, para hacerte más apasionado por su reino, para poder amar su iglesia más, para poder vivir más conforme a su voluntad día a día. Él usa instrumentos, y el uso de instrumentos no es algo que nos debe sorprender, porque Dios suele obrar así en diversas áreas de su creación. Por ejemplo, dice Hebreos capítulo 1, versículo 14, que los ángeles son ministros de fuego enviado a favor de los santos. Escuchen lo que dice el texto. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? El texto de Hebreos en el capítulo 1 está contrastando la supremacía de Cristo sobre la de los ángeles. Eso es lo que va a hacer el libro de Hebreos. Cristo es supremo sobre los ángeles, sobre Moisés, sobre la economía del Antiguo Testamento, sobre el sacerdote del Antiguo Testamento, o sea, Aarón, sobre el ministerio levítico y demás. Bueno, cuando está diciendo que Cristo es superior a los ángeles, dice, de Cristo se dice que Él es el Hijo de Dios. De los ángeles se dice que son ministros. Ministros enviados para servir, cuidar, proteger a los herederos de la grande salvación. ¿Qué significa esto? Bueno, no significa que todos tienen un angelito de su guarda o algo así, ¿sí? Y de hecho no debemos orar a los ángeles, por si alguien estaba perdido aquí. No hay que orar a los ángeles, angelito de mi guarda y todo eso. No obstante, hermanos, Dios, además de los hombres, creó otros seres en el principio. Creó ángeles, seres espirituales, esto es, sin un cuerpo material, seres espirituales con racionalidad. Estos seres fueron creados para proteger a los santos. No nos recordamos del texto de el profeta cuando pide: Señor, abre los ojos de este siervo para que vea a los ángeles que nos has enviado a protegernos. Bueno, Dios cuida a su pueblo y a su iglesia a través de estos ministros de fuego espirituales. Hermanos, ¿puede Dios cuidar a su iglesia directamente sin estos ángeles? De hecho lo hace, ¿saben? No siempre obra por medio de ellos, pero a veces lo hace. Bueno, ¿podría siempre hacerlo Dios directamente? ¿Qué opinan? Absolutamente. ¿Le complace usar a sus ángeles para cuidar en ciertas circunstancias a los herederos de la salvación? Bueno, si crees que la Biblia es la palabra de Dios, sí, se complace en usar instrumentos para lograr sus fines. Ok, dejemos por un momento a los ángeles y pensemos en la salvación de los pecadores. Dios salva a los pecadores, porque los hombres nacemos con un corazón malo
Y cuando se predica el evangelio, cuando se predica a los hombres que son pecadores, pero que Cristo es un salvador y que murió en la cruz para salvarnos, los hombres saben qué hacemos naturalmente. Todos nosotros lo hicimos en un momento. Nos endurecemos, no lo escuchamos, lo rechazamos. No nos gusta que nos diga ese hombre gritón que soy pecador. No nos gusta que nos esté diciendo que hemos violado la ley de Dios. Y esa cruz, pues sí sé qué pasó, pero ¿por qué tenía que morir? Y no nos gusta escuchar de un Salvador en una cruz. Bueno, en un momento cuando estábamos endurecidos en nuestros pecados, Dios ablanda nuestro corazón, viene como martillo y quebranta el corazón. Y habiendo antes dicho, yo no soy pecador, o sí soy, ¿y qué? Ahora decimos, Señor, ay de mí que soy pecador. Ahora entiendo que he violado tu santa ley. Y además decimos, y antes ignoraba tu sacrificio, el sacrificio de tu Hijo Cristo. Y ahora digo, gracias Señor, gracias por la muerte de tu Hijo. Creo que Él es el Salvador de los hombres, creo que Él es mi Salvador, me rindo a Él. Ok, ¿cómo ocurre esa grandísima salvación? ¿Puede obrar Dios directamente en la mente de los hombres sin escuchar ni una predicación, ni leer la Biblia nunca, y un hombre simplemente está ahí y le llega información en la mente de su pecado y de la cruz de Cristo? ¿Pudo haber Dios salvado a los hombres a los que Él quería así? ¿Tiene poder para hacerlo? Sí. Si lo hace, ¿estaría en contra de algo de su carácter? ¿Qué quiero decir? Vayamos de regreso a algo de la doctrina de Dios. Vamos a regresar a nuestra teología propia. Que nosotros afirmamos no que Dios puede hacer todo, pero afirmamos que es omnipotente. Pero la omnipotencia de Dios quiere decir más bien que Dios puede hacer todo lo que está conforme a su perfecto ser. ¿Qué quiero decir? Cuando alguien dice que Dios puede hacer todo, yo preguntaría, ¿Dios puede mentir? No. ¿Dios puede dejar de existir? No. Entonces, Dios puede hacer todo lo que Él desea, que está de acuerdo a su perfecto carácter. Cuidado con definiciones tan pobres. Dios puede hacer todo lo que quiera, todo el tiempo. No. Dios puede hacer todo lo que está en conformidad a su perfecto carácter. Bueno, ¿podía Dios salvar a los pecadores sin la cruz de Cristo? No, en lo absoluto. La cruz de Cristo, una vez que Dios quiere salvar a los pecadores, es por medio de Cristo. Ok, vayamos a nuestra pregunta. Si Dios salva a los hombres, dándoles información en su mente de su pecado y de el evangelio, ¿violaría algún principio de su carácter? ¿Lo haría mentiroso o lo haría injusto o algo? No. Entonces sí podría salvar a los hombres así. Pero le agradó salvar a los hombres por la locura de la predicación. Dios se complace en salvar a los hombres por medios. ¿Cuáles son los medios? La Biblia. ¿Cuáles otros? Predicadores. Predicadores, ya sea pastores o un predicador, puede ser el hombre o la mujer que se te acerca y te dice, mira, ¿has leído este versículo en la Biblia? Dios se complace en salvar a los hombres por testificar, porque unos testifiquen a otro. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Vean esto.
Pablo está cargado en su corazón por la salvación de los hombres. Y dice, ¿cómo los hombres podrán ser salvos? No dice, bueno, oremos para que Dios les revele la verdad en sus mentes. No, dice, más bien, hay que enviar a hombres para que prediquen la verdad, porque Dios se complace salvar a los hombres por la locura de la predicación. Esta es una verdad que debe ser entendida, hermanos, por nosotros. Porque si no entendemos que Dios se complace en usar medios para lograr sus fines, nos costará trabajo entender cómo obra Dios la santificación en nosotros. ¿Qué quiero decir? Si no entendemos que Dios le complace usar medios, vamos a pensar que si Cristo ya compró nuestra santificación y además oró al Padre para que nos santificara, lo que yo tengo que hacer es simplemente esperarme y por un tipo de ósmosis empezaré a ser santificado. No, Él se complace usar medios. Vamos al versículo 17 de Juan 17. Dice, santifícalos por, en, con, a través de tu verdad. ¿Y cuál es su verdad? Tu palabra es verdad. Guarda esto en tu corazón, hermano. Dios te santificará a través de su santa palabra. Dios usa el medio de su palabra para quitarte el mundo del corazón, para quitarte el pecado del corazón, para limpiarte. Dios usa la palabra predicada para formar la imagen de Cristo en ti, para hacerte crecer en amor, en paciencia, en gozo, en benignidad, para poner en tu mente un deseo más por las cosas espirituales. Dios santifica por medio de su palabra. Miren lo que dice un catecismo reformado sobre esto. ¿Cuáles son los medios externos y ordinarios por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención? Los medios externos y ordinarios por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención son sus ordenanzas y especialmente, escucha, la palabra. La palabra es el instrumento principal junto con la oración y la cena del Señor y el bautismo, por medio del cual la iglesia está siendo lavada y limpiada y santificada. Por eso cuando Cristo subió a lo alto, dio regalos a la iglesia. ¿Qué tipos de regalos dio? Dice que les dio dones. ¿Saben cuáles? Profetas, pastores, maestros. Vean todos estos. Todos ellos están relacionados con palabra, predicación. Hoy ya no hay profetas. Hoy ya no hay apóstoles. Esos, si alguien les dice que es apóstol, no lo escuchen. Iba a decir otra cosa, pero solo no lo escuchen, hermanos. Bueno, lo voy a decir. Si les dice que es apóstol, digan sí, pero quizá del diablo, porque los de Cristo ya murieron con el apóstol Pablo. Bueno, si quieren ser más amables, digan, solamente no lo crean y ya. Y aunque ya no hay apóstoles, sigue Dios dando pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Quién recuerda ese texto de Efesios 4? Para edificar a los santos. Dios puso pastores en la iglesia y maestros para edificar a los santos, a fin de que todos lleguemos a la imagen de Cristo, a un varón perfecto, a la estatura de la medida de la plenitud de Él, del Señor. Él usa medios para santificarte, hermano. La santificación no llega por ósmosis, llega por medios. Así que guarda eso en tu corazón. No obstante, no pongas estos medios por encima de Dios. Los medios son instrumentos en sus manos, son canales de gracia, pero la gracia sigue fluyendo de Dios. Ok. La palabra nos santifica. Ahora me gustaría demostrarte
a fin de que tu corazón genere hoy una convicción seria por tomarte con más cuidado su santa palabra, tanto meditada en privado como escuchada en público, a fin de que eso se quede en tu corazón. Déjame explicar por qué Dios santifica por medio de su palabra. ¿Por qué es el medio apropiado, adecuado? ¿Por qué es el medio preciso? Bueno, pasemos entonces a indagar. ¿Por qué? Dice, santifícalos en tu verdad. La palabra nos santifica porque la palabra de Dios es la verdad. En primer lugar, porque la palabra contiene la verdad de la ley y el evangelio. La ley y el evangelio son los medios. Si tú me dices, ¿de qué trata este santo libro? Del evangelio. La ley está puesta aquí para revelarnos el evangelio, como hoy, en la meditación, amigo. Hoy te presentamos la ley. Has blasfemado el nombre de Dios para llevarte al evangelio. La ley y el evangelio caminan juntas. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la ley de Dios y del evangelio no se separan. Son distintos, pero no separables. ¿Por qué la ley nos santifica, hermanos? Déjenme dar unas breves explicaciones. Y ustedes me podrían dar más, pero déjenme dar al menos estas breves. En primer lugar, porque la ley apunta a nuestros pecados a fin de que podamos reconocerlos. ¿Cómo voy a ser más santo si no veo mis pecados? Bueno, la ley viene como una espada cortante de dos filos para penetrar el alma, herir en las coyunturas y lo más profundo de los tuétanos, mostrarnos nuestro mal. Porque, hermanos, aunque tenemos al Espíritu Santo y deseamos caminar en obediencia, ¿no muchas veces nos endurecemos y nos cegamos a nuestros pecados? ¿No vimos eso en Cantar de los Cantares, donde muchas veces nos solemos enfriar y ya no vemos nuestros pecados? Bueno, la palabra de Dios sirve con este fin. De manera que cuando yo leo la palabra, Dios me puede mostrar mi pecado, o cuando el predicador está hablando, puede estar tocando esos puntos. Y por eso la gente a veces dice, seguro le dijeron algo de mí porque tocó eso. Mi esposa le ha de haber dicho algo y me está apuntando. En realidad no, en realidad es el poder de la ley, no es el pensamiento del hombre. Así la ley de Dios viene y escudriña, viene y muestra, viene y exhibe. O a veces, no por la meditación privada, ni por la predicación, pero por un hermano que viene y con la palabra dice, hermano, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mira esto, te llamo, te exhorto, y la palabra entonces te hiere. Y de esta forma podemos tratar esos pecados. Además, la ley santifica al cristiano porque en la ley conocemos el carácter perfecto de Dios. Hoy la ley, hermanos, que vimos en Deuteronomio 13, debió habernos santificado, de decir, Señor, ayúdame a vivir a la luz de tu nombre y de tus demandas. Entonces la ley nos muestra el carácter de Dios, nos muestra el camino, hermanos. Hermanos, la ley para el cristiano no es mala. Si la usa para intentar salvarse, está perdido el hombre. Pero la ley para el cristiano, que ya tiene el Espíritu de Cristo, él se deleita en esa ley. Él quiere obedecerla. Él quiere caminar por ella. Además, la ley nos anima a obedecer porque pone delante de nosotros recompensas. Es cierto, hermanos, el cristiano no obedece por recompensas, pero el cristiano sí se anima a seguir y a continuar la carrera por la promesa de la vida eterna. No como una recompensa de nuestras acciones, sino como la consecuencia. Pablo dice, yo corro no a la aventura, sino corro para lograr esa corona incorruptible que nos está prometida. Hermanos, los antinomianos del siglo XVI y XVII, de los cuales ya he hablado y hemos hablado en otras ocasiones, esos estaban en contra de que se hablara de recompensas para el cristiano.
No obstante, creo que la Biblia es clara de que al final nuestras obras serán probadas y vamos a poder presentar nuestras coronas. De hecho, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. El punto es esto: esta fe será puesta en alabanza, gloria y honra. Dios va a obrar en nosotros para tener algo que presentarle. De esta forma, la palabra de Dios, por medio de su ley, nos santifica. Hermanos, la meditación de la ley de Dios es algo que necesitamos en nuestras vidas. No es algo solo para el inconverso, no solo es la forma de llevar al inconverso a entender su pecado. La ley de Dios es para nosotros, para seguir mostrando nuestros pecados, para seguirnos mostrando el carácter de Dios, para seguirnos mostrando cómo Dios quiere que caminemos y que veamos cuán amplio es su mandamiento. Por otro lado, no solo la ley nos santifica, la palabra de Dios nos santifica no solo porque tiene ley, sino por el Evangelio. Hermanos, cuando el Evangelio, ¿y qué es el Evangelio? Amigo, déjame decirte una vez más en este día, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es el don de Dios, que siendo nosotros pecadores, Dios dio a su Hijo para que muriera por nuestros pecados. Ese es el Evangelio que proclamamos. Bueno, ese mensaje, hermanos, nos santifica. ¿Por qué? Bueno, porque nos da esperanza. Y la esperanza, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo, lo estoy trayendo a la mente ahora, no, dejen revisar si es el que pienso. La esperanza nos santifica. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de la contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. La esperanza, o sea, las promesas, lo que se nos ha dado en Jesucristo, purifica nuestro ser, hermanos. No solo necesitamos la ley y el mandamiento. Necesitamos el Evangelio, la gracia, Cristo, hermano. Cuando se predica el Evangelio y cuando el sermón suele ser más evangelístico que otros, no vengas con un corazón indispuesto a escuchar diciendo: bueno, esto es para mis hijos y mi esposo inconverso, mi esposa inconversa o el visitante. No, hermano, necesitas escuchar el Evangelio porque por medio de él recuerdas las promesas que tienes en Cristo y eso puede ablandar tu corazón cuando está endurecido. Puede inflamar tu llama cuando se está apagando. Puede despertarte cuando estás adormilado, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja, nos mueve. Oh, necesitamos el Evangelio, que se nos digan una vez y otra vez y otra vez cuáles son nuestras buenas nuevas, que tenemos consolación, que los pecados han sido perdonados, que el Espíritu nos testifique de su amor. Hermano, necesitamos ser por medio de esto consolados. El Evangelio viene a movernos a amar más a Dios, porque el que entiende que más se le perdona, más ama. Y a veces dicen: es que ese sí, el narcotraficante que recibe perdón, ese sí va a vivir mucho para Dios, porque mira cuánto se le perdonó. No, el punto del texto no es ese. El punto del texto es que algunos no entendemos cuánto se nos perdonó y por eso no amamos, pero a todos se nos perdonó abundantemente. Solo podremos vivir sacrificialmente, solo podremos vivir negándonos a este mundo, invirtiendo para el reino de Dios con nuestras fuerzas, con nuestro ser, lo que tenemos, cuando entendamos que Él nos amó. Hermano, ¿no fue uno de los tiempos más preciosos y más entregados en tu vida los primeros años de tu caminar cristiano? Donde entendías
Quizá no tan bien como hoy, pero lo creías tan claro que ese Dios verdadero se hizo hombre y murió por ti y vivías entregado. ¿Puedes ver cómo el Evangelio santifica? Ahora, no estoy diciendo que si tu mejor tiempo en la vida cristiana fue tu conversión, no estoy diciendo que está bien, estoy diciendo que tenemos que trabajar entonces, porque se supone que deberíamos madurar. Cuando el cristiano mira a sus tiempos de atrás como lo mejor de su vida cristiana, es porque sigue como bebé. Se supone que ahora debería amar más. ¿No es así? Es así. Abran sus Biblias en 1 de Pedro capítulo 1. Versículo 22. Perdón, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dice, eres un bebé en la fe. ¿Fue hermoso ese día? ¿Fue hermoso esa conversión? Ese es lo que llamamos el primer amor con nuestro Salvador. Es hermoso, es único, es especial y en un sentido irrepetible. Pero eso quiere decir que ese va a ser el mejor tiempo de nuestra vida y de más entrega y de más devoción. No. Se supone que no. Se supone que nuestro tiempo más entrega es ahora, 5 años después de mi conversión. De mi tiempo de más santidad es ahora, 10 años después de mi conversión. Hermanos, somos llamados a crecer, a madurar, a ser santos. Bueno, Dios va a obrar esto, hermano, en primer lugar, porque su verdad, la ley y el evangelio nos santifica, porque la ley nos revela el pecado y el evangelio nos revela la gracia, y de esta forma podemos ser formados a la imagen de Cristo. Por eso dijo un autor: la lectura de la palabra de Dios es el medio para iluminar nuestras mentes, para crecer en conocimiento y sabiduría, para fortalecer nuestra fe y esperanza, para promover nuestra santificación, para limpiar nuestros afectos, para obtener consuelo, para dirigir todas nuestras acciones con verdadera prudencia espiritual. La palabra te ilumina, te enseña cómo andar. La palabra te hace crecer en sabiduría para discernir. La palabra incrementa tu esperanza, hermano. Te hace ver aquello que esperas más real, más cierto. Promueve la santificación. Te limpia los afectos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La palabra es el medio. Déjenme dar otras 2 razones. Porque en la palabra dice que la palabra es verdad. ¿Y por qué es verdad la palabra de Dios? Porque es palabra de Dios. La Biblia es verdad, amigo, porque Dios es su autor. Tú dirás, ¿no la escribieron hombres? Sí, pero Dios es su autor último, porque Él usó a los hombres para revelar aquí su santa voluntad. Por eso en estos libros no hay ninguna contradicción, todos ellos predican el mismo mensaje. Incluso cuando entre Moisés y Juan se llevan 1500 años de diferencia y vivieron en lugares distintos. Porque la palabra de Dios es verdad, la ley de Jehová es perfecta. Por eso dice el Salmo 19, convierte el alma. ¿Por qué la palabra nos santifica, hermanos? Porque por medio de la palabra no solo estamos teniendo contacto con la voz de Dios, sino con Dios. Por eso decía ese credo antiguo, que cuando leemos la Escritura, hermanos, es más que un acto intelectual. Cuando leemos la Escritura, el hombre goza de comunión con Dios. Y esa comunión nos va transformando de gloria en gloria. Debido a que la Biblia es la palabra de Dios,
Debido a que Dios se revela por medio de la Biblia, nosotros los cristianos podemos tener comunión con Dios por medio de escuchar su palabra, hermanos. Por eso nos transforma, porque es una actividad espiritual. Miren lo que dice este autor. La palabra no es simplemente información acerca de Dios. Es el instrumento por el cual Dios efectúa la unión con Cristo y se imparte gracia. La palabra, entendamos esto, es sacramental. Esto hay que entender de la palabra para ver cómo nos santifica. La palabra es sacramental. Vamos a regresar al tema de la conversión para intentar explicar esto. Cuando el hombre está escuchando la predicación de la palabra, decían los antiguos, hay dos predicadores. El hombre que está intentando dar de la forma más lógica y clara el mensaje de la Biblia, pero aparte de ese hombre hay otro predicador, el Espíritu Santo. Cuando la palabra está siendo predicada verdaderamente, o sea, cuando es verdad lo que se está predicando, porque sabe esto, no todo el que tiene una Biblia predica verdad. Hay que confirmar si es verdad lo que está diciendo. Bueno, si es verdad, no solo está el ministro físico, está el ministro espiritual. Por eso dice el Pablo en Tesalonicenses que cuando él les predicó el evangelio, lo recibieron no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, con poder, con demostración de poder. Por eso decimos que la palabra es sacramental, porque es más que un oír o más que un leer un simple libro. No, debido a que es la viva voz de Dios, Dios obra, se acerca a nosotros realmente, existencialmente, místicamente, sí, no lo entendemos cómo exactamente, pero se acerca. Por eso la palabra tiene poder para transformarnos. No solo es información lo que necesitamos, necesitamos la obra del Espíritu Santo. Ok, vamos a regresar al jardín del Edén. ¿Qué pasó en el jardín del Edén? Dice que había dos árboles. Uno era llamado el árbol de la vida. Cuando Adán peca, se tiene que quitar el árbol de la vida. ¿Por qué? ¿Qué iba a pasar si comía? Iba a extender su condición eternamente, ¿sí? Pero como pecador, ese es el problema. Bueno, pregunta. ¿Ese árbol tenía poderes mágicos? Sí, era como un poder mágico que tenía. No, decimos que era un árbol sacramental. ¿Qué quiere decir sacramental? Un árbol que posee cierta virtud que Dios le da a fin de que cumpla un propósito. Entonces, la razón por la que quita el árbol es porque Dios había dicho que ese árbol daría vida, pero era Dios quien la daba. Bueno, de esa forma se dice que la Biblia es sacramental, porque Dios, por medio de ella, se acerca para que nosotros tengamos comunión con Él. Hermanos, ahí es donde toma sentido 1 Corintios 13, de que ahora vemos obscuramente, pero vemos, ok, llegará un día en donde veremos ya sin barrera. No obstante, ahora vemos obscuramente. Y por contemplar la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria, hechos a la imagen de Cristo. ¿Por qué la palabra nos transforma? Porque la palabra de Dios es más que no es como la palabra del hombre. La palabra de Dios nos trae la presencia de Dios. Ok, otro ejemplo, la cena del Señor. Nosotros creemos que aquí no hay un sacrificio. Yo no voy a invocar aquí para que el pan se convierta en el cuerpo, ni el vino en la sangre, ni nada. No obstante, decimos que es un sacramento porque Dios, Espíritu Santo, cuando nosotros comemos el pan y bebemos el vino, nos ha prometido bendecirnos espiritualmente con la presencia de Cristo. De la misma forma,
La palabra nos santifica porque nos trae a Dios, porque nos revela a Dios, porque el Espíritu Santo, cuando contemplamos la palabra, nos va transformando, nos trae gozo, nos trae esperanza. Y entonces, hermanos, no pongamos la esperanza en los medios, sino en el Dios de los medios. Porque cuando yo me acerco a la palabra, mi esperanza es que el Espíritu me santifique por medio de ella y no yo por medio de mi esfuerzo. Por medio de la palabra, el Espíritu santifica a la persona, la fortalece, la consuela, la confirma en la fe y en la esperanza, reprime sus deseos vanos y tranquiliza sus sufrimientos turbulentos y errantes. El Espíritu despierta todo buen afecto de la persona y lo equipa con prudencia y dominio propio necesario para enfrentar los ataques de Satanás y las tentaciones del mundo. Y en tercer lugar, ¿por qué la palabra nos santifica? Hermanos, ¿qué es ser santificados? Ser hechos a la imagen de Cristo. Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Dice: santifícalos por tu verdad, tu palabra es verdad. La razón por la que somos santificados por la palabra es porque Cristo es la revelación de esta. Desde Génesis a Apocalipsis, el mensaje y la persona que conocemos es Cristo. Porque en el Antiguo Testamento nos dirige todo a Cristo y nuestro deseo es imitarlo a Él. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplamos como un espejo la gloria del Señor, estando siendo transformados en la misma imagen de su gloria, como por el Señor, el Espíritu. Una lectura moral, una lección, una predicación moral cambia al hombre, pero solo la palabra de Dios puede transformar al hombre a la imagen de Cristo. Ok. Hemos establecido que Dios usa medios. Santifícalos por, a través, con, por medio de la verdad. Ya vimos por qué Dios nos santifica de esta forma, porque la palabra nos muestra la ley y el evangelio, porque la palabra nos trae a Dios y tenemos comunión con Él y eso nos santifica, y tiene poder la palabra, por lo tanto, y porque la palabra nos revela a Cristo, a quien nos debemos asemejar y quien debemos imitar. Si es así, y es así, mi deseo, bueno, mi petición es esta. Mi petición al Señor esta mañana fue: Señor, si ya convenciste a tu iglesia de que debe ser santo, de que debe ser santa la iglesia, hoy convence a tu iglesia de que tu palabra es el medio. Bueno, mi oración es que estés convencido, hermano, que su palabra es el medio. Estos 40 minutos, 45 que hemos pasado, mi intención ha sido convencerte que es su palabra, ok. Si es ya tu convicción, y si es así, da gracias a Dios, Espíritu Santo, que lo hace. Déjame darte un poco de instrucción, hermano, a la luz de la Biblia, de en qué lugares puedes encontrar la palabra. ¿A qué lugares? Ok, sí, ya escuché, Dios va a usar la palabra para santificarme. Bueno, ahora déjame decirte en dónde puedes encontrar esta palabra. En primer lugar, hermano, Dios te va a santificar por medio de la lectura de tu Biblia. Da gracias a Dios por este privilegio. Por 1700, 1600 años no podíamos decir que había una Biblia en cada casa. La persona que quería una Biblia tenía que dar toda su fortuna por un pedazo de la Biblia. Pero hoy en día somos bendecidos. Hermano, si los antiguos fueron santos, ¿cuánto más nosotros? ¿No es así? ¿No deberíamos ser mucho más santos, mucho más radicales en el cristianismo si ahora tenemos tanto acceso a la palabra?
lee la Biblia, memorízala. ¿Quieres ser santo? Bueno, llena tu mente de la Biblia, llena tu mente de la palabra, porque ella tiene poder para transformarte. Busca identifica ese versículo que apunta directamente a tu pecado y memorízalo. Y memoriza cómo ese versículo te muestra la maldad del pecado y las consecuencias de ese grave pecado. O memoriza las promesas de Dios si estás en tribulación. Además, medita la Biblia. Ahora, este punto nos debe llevar un sermón completo. Y gracias a Dios lo vamos a poder dar a las 6 de la tarde el día de hoy. Vamos a hablar del Salmo 1, versículo 2 y 3. El llamado a la iglesia a meditar la palabra de Dios. Porque, hermanos, esta es una práctica olvidada que fue lo que sostuvo a la iglesia antes, pero que hoy ya no se practica. Si leemos la Biblia, la leemos, sí, con concentración y demás, pero ¿quién medita la Biblia? Pocos. Pero un hombre que nunca se desarrolla y prospera y digiere la comida, perdón, el comentario es así. Sí, el hombre nunca se desarrolla y prospera por la comida que come si no la digiere. A menos que haya preparación, asimilación, no podrá fortalecerse, hermano. ¿Quieres ser santo? Tómate más seriamente tu cercanía con la Biblia, hermano. Hermano, ¿quieres ser santo y no abres la Biblia durante la semana? ¿No lees la Escritura? ¿No lees la palabra de Dios? Y recuerda que leer no es simplemente tener aquí el celular en la mano y estar así un poquito. No, eso puede ser blasfemar el nombre de Dios. Leer se refiere a concentración y meditación del texto para la asimilación. Comer y asimilar y orar por lo aprendido, hermano. Hermano, quizá no eres santo y quizá descubres mucha mundanalidad en tu corazón y tan pocos pensamientos celestiales y tan poco deseo de vivir santo porque tu acercamiento a la Biblia es demasiado pobre. 5 minutos al día. 10 desconcentrado. Sin oración, sin meditación, sin memorización. Y preguntas, hermano, ¿por qué estás tan débil en la fe? ¿Por qué eres tan mundano? Aquí está la razón. Dios va a obrar santidad por su palabra. Esta palabra unida a la oración. En segundo lugar, y con esto termino. ¿Quieres crecer en santidad? Haz tu visitación a la iglesia una prioridad. Acércate al lugar en donde se predica la Biblia. Bueno, en primer lugar, busca una iglesia bíblica, hermanos. Valoremos la iglesia bíblica, porque no somos santificados porque alguien tenga una Biblia en la mano. Somos santificados porque se predique la verdad. Aquí está la importancia, hermanos. Si algún día nos movemos o somos enviados a otro lugar del país o demás, entendamos esto. Nuestra prioridad es encontrar una iglesia que predique la palabra, porque te va a santificar por medio de ella. No lleves a tu familia a un lugar donde no hay palabra, donde no hay verdad, donde no hay escritura, porque por medio de ella te va a nutrir. Y hermanos, en esto estaban de acuerdo los puritanos, que debe preferirse la palabra predicada que la palabra meditada en lo privado. ¿Me estás diciendo que si escucho la predicación ya no tengo que meditar? Oye, si amaras la ley de Dios no dirías eso. Dice el salmista que todo el día era su meditación porque se deleitaba. Así como los hombres pueden pensar todo el día en cosas de este mundo y el dinero y demás, porque en ellos se deleitan, así el cristiano debe desear, dice el salmista, ¿recuerdan? Dice, Señor, ya espero que sea de mañana para poder ir a meditar a tu palabra. No estoy diciendo eso, debes meditar y leer la Biblia diariamente, tanto como te sea posible. Pero la palabra predicada debe tener un lugar prioritario, porque la palabra predicada
es la palabra de Dios. Por eso dijo el Señor, apacentad la grey de Dios. ¿Y cómo sé esto, hermanos? ¿Cómo sé que es el medio principal? Bueno, hay varias formas, pero déjame dar una razón. Por 1600 años la iglesia no tuvo una Biblia en su casa. ¿Cómo meditaba la Biblia? Por la lectura de la Biblia en la iglesia y la predicación. La predicación ha sido el medio principal para sostener al pueblo, hermanos. Por eso dice el apóstol: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Baxter dijo: aunque leer la Biblia y acompañarla de buenos libros es de gran beneficio, la palabra predicada es de mucho mayor beneficio para iluminar y alentar el alma. Hermanos, porque en la predicación se trae la palabra, se enseña, se instruye, pero además de eso se intenta llegar al corazón. Se intenta como una espada atravesarlo, picarlo, consolarlo, ponerle aloe a ese corazón que viene quemado, que viene lastimado. Hermanos, ¿cuánto debemos crecer en nuestra recepción de la predicación de la palabra? Por eso se insiste: cuando vengas al día del Señor, prepara tu corazón. No pases todo el día sábado hasta el final del día viendo cosas, escuchando cosas que no te edifican. Prepara tu corazón. Ven dispuesto a escuchar. Mientras estés escuchando, aún con la mayor deficiencia que tenga el predicador, pregúntate: Señor, ¿qué verdad me quieres decir? Señor, ¿en qué me quieres corregir? ¿Qué cosas quieres que cambie? Señor, ¿en qué me estás hablando? Hermanos, porque por medio de ellas somos edificados. ¿Qué consolación traes para mí? La palabra predicada de Dios no está simplemente para enseñarnos, está para inflamar nuestros corazones. ¿Quieres ser santo? Ten una comunión con la palabra diario y toma en serio la palabra predicada del Señor, porque Él puso pastores y maestros para edificar a los santos. Hermanos, ¿saben? La fe cristiana es muy sencilla. Vean qué sencillo: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, alimentarla, fortalecerla. Dios pone pastores y maestros a fin de edificar a los santos, a fin de que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Por eso la iglesia temprana no solo se reunía un día, y espero que algún día podamos, es mi sueño, hermanos, pero la iglesia temprana se reunía todos los días. Ahí tenemos testimonios de la Didache y otros escritos, reuniéndose diariamente para escuchar la palabra predicada, para escuchar la amonestación del Señor, la consolación, el aliento, la guía. Hermano, ¿quieres ser santo? Toma en serio la palabra meditada, leída, memorizada y la palabra predicada. Si no tomas en serio esto, jamás podrás crecer en santidad. Dios usa medios, santifícalos por tu verdad. Tu palabra es verdad. Amigo, este sermón ha sido más de instrucción para la iglesia. A veces así pasa. A veces nuestro sermón es más evangelístico y a veces nuestro sermón es más de instrucción para la iglesia. Y ambas cosas son necesarias. Pero déjame darte unas palabras para ti de instrucción. ¿Estás buscando el bien de tu alma? ¿Ya estás convencido de tu maldad y que necesitas un Salvador? Medita la ley y el evangelio. Medita la ley del evangelio. Comienza con una oración diciendo: Señor, yo no puedo ver si no me iluminas, porque puedo leer pero no comprender con el alma. Oh, si me dejas ver y entender que soy un vil pecador, porque lo pronuncio con la boca, mas no con el corazón.
Por eso abre mis ojos para contemplar tu santa ley, tu justicia, y ser convencido que soy pecador, y ser convencido de que tu juicio contra mí es justo, y ser convencido que merezco tu ira y tu castigo. Oh, abre mis ojos. Pero también déjame contemplar, habiendo mirado tu ley, el amor de Cristo. Oh, medita los evangelios, amigo. Medita los evangelios y conoce al Salvador compasivo, al Salvador poderoso, Jesucristo. Medita su santa ley. ¿Y quieres hacer bien a tu alma? Asiste a una iglesia donde se predique la verdad, no donde te rasquen el oído, no donde te digan lo que quieren escuchar, que te haga reír, que la pases bien. Busca un lugar donde recibas palabra de Dios, donde se te predique la santa ley y el santo evangelio, donde se te hable de tu pecado, donde se te confronte. Oh, ¿quieres hacer bien, varón? ¿Quieres hacer bien a tu familia? Busca una iglesia que predique el pecado y el evangelio. Y si no les gusta, tráelos. No temas. Si se enojan, que se enojen. No se preocupen, las malas caras no me asustan. Tráelos aquí y ponlos y siéntalos para que escuchen el evangelio, porque es por la locura de la predicación que los hombres serán salvos. Oh, tráelos a un lugar en donde te hablen de ese Salvador, de ese Jesucristo, nuestro Señor, verdadero Dios y verdadero hombre, que padeció en el Calvario por amor a nosotros. Haciendo estas cosas, amigo, haciendo estas cosas, no estás lejos de los medios que Dios usa para salvar. Porque Él usa la locura de la predicación. Sí, bendita locura para salvar a los hombres. No te canses, hermano, de traer a tu familia a que escuche. No te canses de traerlos, porque a su tiempo Dios obrará. Hermanos, que seamos convencidos de que Dios usa medios para ser santos. Y este santo medio, uno de ellos y el primordial, es su santa palabra. Él usa otros medios, no es el único. Usa otros, pero el principal es su santa palabra. Hermano, que seas como el hombre bienaventurado, que no solo no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Porque ese varón, esa mujer, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Que Dios santifique a su iglesia.